Qué gran placer conversar de nuevo con ustedes en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Todos los días en las horas pico, entre las 5 y 6, 7 de la noche, las presas en las calles y carreteras de nuestras ciudades se ven atiborradas y la gente a veces se desespera por estos problemas del tránsito, y suele ocurrir que va uno en el tumulto y de pronto el carro de la par lleva el mismo programa de radio que de uno, y es que hay un espacio que se llama Pelando el Ojo, humor inteligente, la noticia con humor, que es una válvula de escape de esas tensiones diarias que a veces generan en violencia. Hoy tenemos al creador de Pelando el Ojo, a un comediante, periodista, comunicador, motivador y líder como Norval Calvo. Qué gran honor, Norval, tenerte en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. El honor es mío. De verdad que un Roberto. placer saludarlo, don Roberto. Gracias por invitarme. Saludos a todos y de verdad yo muy contento de estar hoy en esta entrevista. Primero porque, como le dije anteriormente, ahora que estábamos, antes de empezar a hacer el programa, lo admiro mucho. Una persona muy inteligente, muy letrada, muy intelectual. Y yo dije, ¿yo qué voy a ir a hablar con don Roberto? Por favor. Pero bueno, aquí estamos y con usted, y para mí, de verdad, es un honor esta entrevista hoy aquí en la Biblioteca Nacional, donde lleva muchos, pero muchos años de no venir, y ha sido, de verdad, toda una experiencia. Pues justamente en estas páginas que van pasando mientras conversamos con Norval Calvo, van pasando las notas, los reportajes, las fotografías de tu trayectoria, de esta etapa del humor y de la comedia en Costa Rica, y de figuras emblemáticas que te han acompañado o en quienes te inspiraste para iniciarte y para llevar adelante la comunicación o el periodismo, que lo llevas en la sangre, en el ámbito del humor, con esa altura, con ese nivel que lo sabes hacer, la posibilidad de llevar el programa a veces al límite y siempre mantener la decencia y esa identidad nuestra con nuestros personajes, que son también imitados por tu persona y por tus colaboradores y colaboradoras, que son gente muy talentosa. Pues sí, justamente lo que tratamos de hacer todos los días es, yo siempre digo que Pelando el Ojo es una radiografía del país. Es una radiografía de lo que está pasando en el contexto político, social, deportivo de este país. Muy esporádicamente tocamos algunos temas internacionales. Generalmente nuestro pilar fundamental es el contexto meramente nacional. Y lo hacemos a través de un don que Dios nos dio, que es el arte de imitar. Entonces, la imitación es la herramienta que utilizamos para llevar ese entretenimiento a través de un humor inteligente, que es lo que siempre hemos dicho, y tal vez no irnos tanto a lo corriente, a lo vulgar, a lo soez, pero algo interesante que usted dijo anteriormente, a veces se nos va un toquecillo, se nos va un toquecillo ahí la mano, pero es parte del asunto, porque a veces esa línea es muy difícil, ¿verdad? Tratamos hasta el máximo de no pasarnos de esa raya, pero dependiendo de algunos temas, a veces nos pasamos un toquecito, pero nos devolvemos otra vez hacia el otro lado. Pero tratamos de ser lo más respetuosos posibles con el oyente, a quien le demos un gran respeto. Y lo hacemos a través de temas nacionales importantes, que es la agenda nacional. Claro. Justamente cada edición de Pelando el Ojo, cada segmento del programa que tiene secciones muy interesantes, revela no solo esa habilidad de ustedes para imitar, sino porque también se imitan las voces, pero la personalidad se capta casi a la perfección, al punto de que, por ejemplo,
hace unos meses en el Teatro Américo Salazar, cuando Norval Calvo y Pelando el Ojo celebraron los 21 años de este programa. Fue muy, muy emotivo, muy interesante que el Miguel Ángel Rodríguez de Pelando el Ojo conversara desde el escenario con el expresidente Miguel Ángel Rodríguez en una de las butacas, y fue muy lindo. Es que ahí estuve yo, Roberto. Estuve en la primera fila invitado y realmente le pasé muy bien. De hecho, lo vi a usted ahí también. Usted estuvo en ¿Cómo no, Miguel Ángel? en esa actividad de Pelando el Ojo en el 21 aniversario. Y el ver que me imitan a mí, como imitan a otros personajes, realmente me da mucha risa. Pues Ahí estuvo Miguel Ángel, sí, estuvo Miguel Ángel y otras figuras. Y verdad, para mí fue un honor tenerlo a usted, don Roberto, también dentro de los invitados de esa por actividad. favor. Reímos y lloramos, Norval, porque además fue muy lindo y muy emotivo. Estaba tu padre. Estaba mi papá, que yo le dediqué recién ese, trascendió sí, a la cierto. eternidad, y estaba ahí, y fue muy, muy lindo ver a tus seres queridos ahí. Y tus seres queridos somos todos, de alguna manera, porque nos respetás, nos permitís, nos divertís. En alguna oportunidad te envié un mensaje casi a medianoche, cuando después de escuchar Pelando el Ojo, en cuanto a que no tenías idea tal vez del beneficio que le haces a muchísima gente, o sea, de la influencia motivadora, de hacer reír a alguien, y gracias al ingenio eso es una labor social importantísima en un país que vive una época muy difícil realmente. Sí, yo diría que esa es la mayor satisfacción, de verdad que es la mayor satisfacción, saber de que le estamos llegando a mucha gente y que somos de alguna forma una catarsis para la sociedad, y tener esa retroalimentación de mucha gente también que nos escribe o nos llama al aire y dice: mire, les agradecemos a ustedes porque estaba pasando un momento de depresión increíble y gracias a ustedes hemos ido saliendo. Ese es el mejor pago que puede recibir un artista o un humorista, en este caso, haciendo el programa Pelando el Ojo. Y para mí es muy enriquecedor esa parte, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, puña, le estamos dejando algo importante a la gente, ¿verdad? Que tiene problemas en una presa, como decías vos al inicio del programa, ¿verdad? Sin duda, y tal vez sin uno duda. va con ese estrés y todo lo demás. Y la violencia que decías ahora anteriormente, que se está generando en las calles, donde al mínimo detalle la gente se baja del carro con un palo y le quiebran el vidrio a la Así persona. es, Entonces así uno es. dice, algo raro está pasando en esta sociedad, falta de valores, falta un montón de cosas, de principios y demás, que estamos perdiendo el norte y llegamos a esa etapa de desesperación, ¿verdad? Sí. Es así. De hecho, por ejemplo, uno cuando escucha a figuras como el expresidente Oscar Arias también, cómo entra. En otro tiempo se dedicaba a ver alguna televisión, y últimamente pues se ha depurado, ¿verdad? Y lo escuchamos un día de estos. Don Roberto, yo aquí en esta Biblioteca Nacional, güey, de aquí debe haber un montón de libros míos, güey. ¿Cómo no, don Oscar? Un montón de artículos míos tienen que estar aquí, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Yo digo que el 80% de los libros de aquí son míos, güey. Sí, pero ¿sabe qué, don Oscar? Me llama la Sí. atención, y es digno de destacar que un intelectual como usted también ve La Rosa de Guadalupe y estos programas tan bonitos de la televisión. Sí, tienes razón. No solamente es estar leyendo y estar escribiendo, sino me encanta ver La Rosa de Guadalupe. El clímax es cuando llega el airecito, que le llega a uno, que le pega el aire de La Rosa de Guadalupe. Y luego ya viene el milagro. Ya viene el milagro, y llega el aire y le cae a uno. Pero sí, muy entretenido. Yo sé que la televisión de ese tipo tal vez no contribuye mucho, pero lo entretiene a uno, ¿verdad? Hay realmente, bueno, no alcanzaría el programa para recordar, evocar momentos de Pelando el Ojo, pero también podemos irnos un poco a los referentes, querido Norval, como cuando empezaste en el programa La Dulce Vida, Cierto. el concurso de televisión, bueno, que era promovido en aquel tiempo o creado por Lucho Barahona, si mal no recuerdo. Lucho Ramírez. Lucho Ramírez. Lucho Ramírez, sí, que fue otro humorista que estuvo mucho sí, tiempo claro. en La Patada, claro. Sí, claro. Yo digo que ha sido el mejor imitador que ha habido en este país. Por también. Por también, era un personaje que tenía él, claro. Claro, Lucho Ramírez, Norval Calvo, Fernando López, Froilán Bolaños, Armenio.
Parmenio Medina formaban parte de La Patada, justamente. El exactamente. programa La Patada, que fue, digamos, de alguna manera antecedente de Pelando el Ojo. Yo diría que Parmenio fue mi mentor, sin duda alguna. Yo estuve 10 años en el programa La Patada, llegué muy joven, tras ganar justamente el programa La Dulce Vida que acabas de mencionar. Y cuando gané el programa La Dulce Vida, que yo tenía, eso fue en el 88, sí, ahora estábamos viendo el recorte en el 88, 89, por ahí. Sí, mientras tenía- conversamos las páginas van pasando. Sí, las vamos a estar viendo en cualquier momento y tenía 19 años, 19, 20 años tal vez en ese momento y fue como llegar a las grandes ligas, justamente yo siempre digo que llegar a La Patada después de haber ganado el programa La Dulce Vida fue un aprendizaje enorme al lado de Parmenio Medina y de los líderes humoristas que habían en ese momento, ¿verdad? Claro. Entonces aprendimos demasiado y le doy muchísimas gracias a Dios y a la vida por haberme dado esa bendición, ese privilegio de haber formado parte de esos talentosos artistas en ese momento. Después de la trágica muerte de Parmenio Medina, el 7 de julio del año 2001, que obviamente pues, se terminó la etapa del programa La Patada, Norval Calvo y Froilán Bolaños inician tiempo después el proyecto de Pelando el Ojo. ¿Cómo fue ese origen? Bueno, cuando terminamos La Patada en julio, porque asesinan a Parmenio, lastimosamente, de ahí dijimos, ¿ahora qué hacemos? Si a mí esto es lo que me encanta, le dije yo a Froilán, ¿verdad? Froilán es ingeniero, bueno, era ingeniero en ese momento y tenía su trabajo por aparte, yo dependía pues obviamente solamente del humor. Y toda la vida me ha gustado esto, entonces yo dije, bueno, ahí se murió Parmenio, me quedé sin trabajo, ¿ahora qué hago? ¿De qué voy a vivir? Entonces le dije a Froilán, mira, ¿por qué no nos ponemos un programa? Pongámonos un programa que sea más o menos algo similar a La Patada, pero que no sea tan periodismo investigativo, Claro, que sea más de humor, más de vacilón. sí. Y entonces se nos ocurrió hacer Pelando el Ojo y lo empezamos en noviembre del año 2021. 2001. 2001. Sí, porque Ujú, a Parmenio fue en julio y nosotros exactamente. empezamos en noviembre. Y entonces empezamos con el programa, un programa que era más de humor que de denuncia social o de periodismo investigativo, digamos. Y dijimos, no, eso se lo dejamos a los noticieros, a periodistas especiales en eso. Y nos vamos por el lado más de la imitación y del vacilón, de la política, del deporte, y por ese lado fue que empezó justamente Pelando el Ojo con Froilán Bolaños. 2001, noviembre de 2001. Noviembre del 2001, justamente, y entonces se celebraron los 21 años de Pelando, que correspondían en el año de la pandemia, entonces se extendió un poquito, se postergó la celebración del aniversario. Exactamente, ya para este noviembre estaremos, si Dios lo permite, cumpliendo 22 años. Tengo que confesarte, Norval, que años después, cuando ya estaban consolidados en Pelando el Ojo, se da también el lamentable fallecimiento de Froilán Bolaños. Ah, sí, eso fue terrible, claro. Conversando con un amigo común y personaje de Pelando el Ojo, Miguel Cortés. De su programa deportivo. Le decía yo a Miguel, mira, ¿de por qué no? Él tenía el programa antes de Pelando el Ojo. Sí, cierto. Y entonces le decía, ¿por qué no pedís una hora más? Porque Pelando el Ojo va a desaparecer. Y me dice, ¿por qué decís? Digo, no sé, no imagino cómo Norval podrá reinventarse sin su gran compinche, su gran socio, su compañero hermano de talento. Y fue una gran sorpresa cómo no solo se respeta y se recuerda la memoria de Froilán y toda esa huella profunda que dejó, sino que hubo una reinvención de Norval Calvo, de Pelando el Ojo, y la aparición de nuevas figuras en el programa y que le han dado una trascendencia impresionante. Pero bueno, el tiempo pasa muy rápido. Estamos con Norval Calvo conversando de su trayectoria en el periodismo, en la comedia, en el humor, con Pelando el Ojo, y vamos a una pausa y regresamos en un momento.
Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, donde las páginas de todos estos periódicos escritos recogen la historia del humor en Costa Rica y recogen la brillante época de Norval Calvo y de su grupo, desde el programa La Patada hasta Pelando el Ojo en la actualidad. Me contaba mi papá también, que ya falleció, que él se divertía mucho escuchando a doña Elizabeth Odio Benito. Uy, sí, esa era una imitación buenísima. Y luego me enteré por otra persona que conocía a doña Elizabeth Odio Benito, que disfrutaba montones escucharse ella misma. Tuvimos el gusto de conocerla. De hecho, esa era una de las mejores imitaciones que hacía Froilán Bolaños, ¿verdad? Así es. Y nosotros lo vacilábamos porque era igual el audio, pero también el video. Porque Froilán se parecía mucho a ella. Entonces, cuando la caracterizábamos, decíamos, "Mae, usted es igual, güey", decíamos. Y una vez estuvimos con una actividad con ella y ella sí, justamente dijo lo mismo, que disfrutaba muchísimo la imitación. Sí, cómo no. Porque es precisamente esa facultad, Normal. Uno puede imitar una voz, pero ¿cómo incorporar, en el caso de ustedes que lo hacen magistralmente, la personalidad, ¿verdad? La personalidad del personaje, valga la redundancia. Mira, eso es lo que siempre yo he dicho que es lo más difícil de una imitación. Y cuando yo recibo tal vez imitaciones de algunas personas que quieren pues seguir en ese campo de la imitación, yo le digo, mira, no imiten a los imitadores, porque eso es muy fácil. Claro. Es muy fácil para mí hacer una imitación de don Roberto si ya otra persona te hizo a vos. Porque Claro. yo estoy imitando a un imitador. Claro. Lo difícil es extraer esa imitación del personaje de una vez, del personaje real. Y y eso justamente que decís es lo más difícil, ¿verdad? Porque imitar la voz tal vez es una parte importante de la imitación, pero hay que estudiar el personaje. Yo siempre he dicho que es la psicología del personaje lo más importante, ¿verdad? Saber cómo piensa, qué posición tiene con respecto a un tema u otro. Claro. Entonces, esa es la parte más complicada de una imitación, porque hay que estudiar un poco el contexto mental de esa persona, de cómo piensa diferentes temas, ¿verdad? ¿Y cómo haces también para, en este caso, creo que la mayor responsabilidad recae sobre tu persona y sobre tu talento como director y realizador de Pelando el Ojo, para llevar el guión? Es decir, porque cada edición de Pelando el Ojo ocurre que incluso los oyentes y las oyentes llaman y y se agarran con el personaje como si de verdad estuviera ahí, ¿verdad? Sí, eso es muy bonito porque, bueno, el guión es de 2 horas, digamos, el programa es de 2 horas, todos los días, de 5 de la tarde a 7, y el guión lo empiezo a realizar como a las 3 de la tarde, de 3 a 4, 4 y media ya está listo, los compañeros llegan y se le entrega una copia a cada uno. Entonces ya cada uno de ellos sabe a lo que vamos, a lo que vinimos, ¿verdad? Ajá. Y de camino, pues van saliendo diferentes variantes ahí que pueden ir cambiando de acuerdo a la noticia o depende de la llamada. Pero sí es muy cierto, la gente se carbonea con el personaje y creen que están hablando con el real, con el personaje real. Entonces nos ha pasado que una persona llama, manda el carajo a Figueres, y yo tal vez soy el que estoy haciendo Figueres, ¿verdad? Así es. O está haciendo el otro compañero un personaje Sí. a Hernán Medford. Se agarra con Hernán Medford pensando que es Hernán Medford el verdadero. Entonces, eso es muy bonito porque significa que estamos transmitiendo de verdad la imitación como tiene que ser al oyente. Sí, por cierto, le llueve bastante a usted, don José María, a veces. Yo diría que son los personajes que la gente más nos da a nosotros. Bueno, son diferentes contextos y realidades nacionales que tratamos de hablar en Pelando el Ojo. Y vengo saliendo de una derrota electoral que me ha costado mucho, don Roberto, levantarme de esta paliza que me dio don Rodrigo, pero vamos a ver qué pasa más adelante. Don Rodrigo, que también es magistralmente interpretado, ¿verdad? El presidente actual. Don Rodrigo es una de las imitaciones que hace uno de los compañeros, Sí, exactamente, Marcos. lo hace muy bien, Y ¿verdad? lo hace muy bien también. Sí. Y eso es lo que hemos tratado en el programa, de tener un balance de lo que son imitaciones de deporte, de la política, de la radio, de la televisión. Entonces tenemos
yo diría un ramillete de imitaciones muy amplias, y eso hace que el programa sea diferente todos los días, porque de ahí, llenar 2 horas todos los días, de lunes a viernes, Sí, es muy complicado. Entonces, o sea, claro. hay que estarse actualizando de temas, de personajes y todo, y es Sí, difícil, no es fácil, digamos, a veces. no, ¿verdad? hay una carpintería y un estudio de la realidad nacional, sin duda. ¿verdad? Sin duda. Un termómetro. No podemos dejar de lado en este espacio corto, porque Pelando el Ojo es muy amplio para abarcar a todos sus personajes y facetas, pero la participación de ese gran artista, músico costarricense, Ricardo Sáenz, ha sido realmente interesantísima y muy instructiva, ilustrativa, porque nos permite conocer géneros musicales, artistas, en fin, ya llegó Ricardo, Ricardo llegó. Sí, Ricardo tenía una labor muy importante dentro del programa, porque Ricardo nos hacía una parodia todos los días de diferentes temas nacionales. Entonces, digamos, un día le tocaba, mira, hacete la parodia de que hoy ganó la liga. Mañana hacete una parodia porque hoy salió tal cosa. Y entonces, un día dije yo, pero ¿cómo yo teniendo aquí en Pelando el Ojo a un ícono de la música como Ricardo Sáenz, lo estamos desperdiciando de esa forma? O sea, desperdiciando entre comillas, porque él estaba haciendo su trabajo normal, pero claro. se le podía sacar más punta a su participación. Y entonces le digo yo, Ricardo, hacete una sección para que la gente converse con usted, porque usted es una figura muy querida y una trayectoria increíble de la música de este país. Y entonces lo involucramos con ese asunto de Ricardo llegó. Entonces Sí. llega todos los martes a hacer una sección específica que a la gente le ha encantado, Sí. donde traemos los géneros musicales de otrora, y ha sido increíble, ¿verdad? Ha sido muy importante. Sí, cómo no. Claro, incluso es muy interesante porque también es traer a la memoria actual a grandes artistas, ¿verdad? Hemos escuchado interpretaciones de La Pandilla, de aquel tiempo, de la banda, Javier Cartín, figuras que todavía están vigentes, pero que formaron parte de una época maravillosa en los 70s y 80s. Los recordamos, claro que sí, siempre. Claro, y Ricardo nos ilustra. Me encantó en una de las secciones en las que él habló, que es muy interesante, que qué era un arreglista. Ah, sí, cierto. Eso fue muy lindo, porque Cierto, uno sí. dice la música, la pieza tal, arreglo de tal, y uno deja pasar y una cosa tan evidente en la que no nos habíamos preguntado qué es un arreglo de una pieza. Y lo explicó de una manera tan agradable, tan clara, Sí. que bueno, esta participación de Ricardo Es un maestro Sáenz, de la música. Maestro Sáenz, Ricardo Sáenz, hermano también del desaparecido Tuco Sáenz, Cierto. Adolfo Sáenz, Cierto. y también hermano del sacerdote Álvaro Sáenz. Ah, esa no la sabía. Sí, sí, Órale. y que canta bellísimo, el hermano Esa sí no la de sabía. Ricardo. Ricardo Sáenz también formó parte del grupo de Paco Navarrete en sus épocas de juventud. Pero bueno, Norval, qué bueno que se sigue con Pelando el Ojo. ¿Cuáles son digamos, las expectativas para los próximos tiempos o de la actualidad a la proyección futura de Pelando el Ojo? Bueno, primero Dios, porque siempre lo he dicho, ¿verdad? La idea es seguir consolidando el programa. El programa ha crecido increíblemente, tan es así en cantidad de humoristas que tenemos en el elenco. Siempre hemos dicho que, imagínense que empezamos este proyecto Froilán y yo, nada más éramos 2 personas, y hoy en día somos casi 13 personas que formamos parte de este equipo. Entonces significa que hemos ido creciendo, que hemos ido haciendo una reingeniería del programa, una evolución del programa, y empezamos a ir dando esa evolución conforme van pasando los años, ¿verdad? Siempre de la mano de la tecnología, que ahora es un gran aliado en estos momentos, e ir consolidando el programa, don Roberto, ¿verdad? Cada día más, con diferentes temas, con diferentes humoristas, con diferentes personas que pueden estarnos aportando muchísimo al programa. Esto es un equipo muy importante, es una familia, yo siempre he dicho, y eso es el secreto. Es una unificación de experiencia con gente joven que nunca ha tenido la formación humorística y que le hemos dado oportunidad, que hemos creído en ellos y que han sacado una tarea muy importante. Pero también está la parte de televisión que han desarrollado con La Matraca, otro programa que pues es como primo de Pelando el Ojo, digamos, ¿verdad? Ahí también se nota el arte del maquillaje,
¿Cómo han hecho para conformar un equipo que trate de representar físicamente a personajes? Sí, la parte de televisión es una parte mucho más complicada que la radio, ¿verdad? Justamente por la caracterización visual que tienen que tener los personajes. Y no siempre un personaje se puede caracterizar. Entonces de ahí donde viene la complejidad que tal vez un personaje que no tiene ninguna particularidad física, ¿cómo la hacemos evidente en ese momento para que haga gracia? Y la matraca pues surgió a raíz de que tenemos un gran talento, no solamente dentro de Pelando el Ojo, sino también en Repretel. Y la unificación de todo ese talento de valores hace que salga La Matraca, que es un programa, digo, entretenido para toda la familia costarricense y donde ahí salió justamente eso, ¿verdad? Qué interesante. Volvamos a Pelando el Ojo, Norval, en el sentido de cómo, porque uno disfruta horrores no solo de la trama de cada episodio de Pelando el Ojo, sino de lo bien que que la están pasando. Pero me imagino, porque hay que estar en todas, o digamos en el caso del director de Pelando el Ojo, del realizador, que debe haber también momentos de tensión. Sí, 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 hay momentos complicados, hay momentos difíciles, digamos, cuando tal vez sale algo externo que nosotros no tenemos control y que nos puede comprometer tal vez hasta legalmente. Por ejemplo, Claro. lo que decías ahora anteriormente, una llamada telefónica Ah, de alguien sí, que tal vez yo estoy haciendo un personaje y dice, mire, usted es un ladrón, sí, mire, usted es un tal cosa, o mire, tal persona es un pillo, porque... claro. Y es una persona externa, por llamada telefónica, sin ningún tipo de nombre, que está diciendo el nombre al aire, y que lo compromete no solamente a uno como director del programa, sino también incluso hasta la emisora, Claro. porque tenemos cierta responsabilidad legal también sobre esto. Entonces, a veces es tenso, es difícil controlar ese tipo de cosas, o bien alguna tontería que digamos nosotros también, porque no Que a solamente veces, externo, también puede ser hasta de la misma responsabilidad de nosotros, que al calor de la efervescencia del personaje y todo lo demás uno diga alguna estupidez. Y me ha pasado donde tal vez termina el programa y me pasaba mucho tal vez con Laura Chinchilla, ajá, con Oscar Arias incluso, que me llamaban después del programa, mira, tal cosa, tal cosa, tal cosa, a quejarse por algo que habíamos dicho. Rafael Ángel Calderón en su momento también que se enojaba. Un sí, Everardo Herrera también que reclamaba. sí. Entonces uno dice, pucha, ¿qué dije? Pues, ay, sí dije eso, pucha torta, entonces hay que disculparse con la persona, ¿verdad? Pero sí, hay momentos a veces que son un toque complicados, ¿verdad? Claro, pero también debe ser un privilegio para un personaje real de la política, de la farándula, de la sociedad, ser imitado por Pelando el Ojo. Yo digo que nosotros tratamos de hacerlo con el mayor de los respetos, ¿verdad? Como cualquier otro invitado. Hay gente que tal vez no se siente contento de que lo hayamos imitado, pero otros más bien se sienten Sí, contentos, ¿verdad? y trascienden en el tiempo, porque, por ejemplo, Oro y Grana, un programa ya desaparecido, sigue de alguna manera presente en el imaginario popular con la Sí. imitación de Miguel Cortés y de Oro y Grana, es un programa deportivo y del analista arbitral. Ah, sí, también. Y ve lo interesante de eso que acabas de decir, que muchos de los personajes que a veces hemos hecho, como algunos diputados, la gente no los conoce a los verdaderos. No los conoce. Y Así los es. conocen a través de la imitación que hemos hecho en Pelando el Ojo. Entonces nos ha pasado con... Mira, ese es el diputado que imitan en Pelando el Ojo. Entonces lo conocen más a veces por el personaje de Pelando el Ojo que por el personaje real que es el diputado, ¿verdad? Entonces es vacilón. Qué interesante, qué bueno. Qué bueno, Norval, todo ese gran aporte a la sociedad. ¿Hay algún, digamos, registro de que la gente, el público pueda acudir a episodios pasados de Pelando el Ojo y tenerlos, coleccionarlos? Bueno, nosotros tenemos un canal de YouTube que es el canal de Pelando el Ojo, donde tratamos de ir subiendo los programas. Ahí hay mucho material de diferentes programas de muchos años. Lastimosamente no tenemos de los primeros, obviamente. Tenemos pedacitos de algunos extractos ahí que sacamos de algunos programas viejos con Froilán, pero como programa completo como tal, no. Claro, De un tiempo para acá es que estamos a través también de televisión al mismo tiempo, a través de Canal 2 y Monumental. Entonces tenemos el registro visual del programa. Y se han claro. ido coleccionando algunos, pero eso es de unos años para atrás, entonces no tenemos de todo. Norval, muchísimas No, gracias. En nombre de
todo el personal de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, de las personas que nos ven, envíales por favor de nuestra parte saludos a Yenane, la de Pelando el Ojo, a Doña Doris, a la analista arbitral de Oro y Grana, a todos ellos que nos hacen las delicias con las imitaciones o con la trama que siguen desarrollando y trascendiendo en Pelando el Ojo. Gracias, Norbert. El honor es mío, don Roberto. Como le dije al inicio del programa, lo admiro muchísimo. No, Usted es por una favor. persona muy, muy inteligente, muy distinguida de este país. Y Muchas que gracias. me haya permitido estar aquí en Páginas Vivas, de verdad para mí ha sido un honor estar con todos ustedes. Un gran abrazo para todos, muchas gracias. Y ha sido un honor también trabajar con las compañeras que tenemos hoy aquí. Gracias, Norbert. Muchas gracias. Hemos estado con Norbert Calvo conversando sobre su trayectoria en el humor, en la imitación, en la comedia costarricense y en la labor de la radiodifusión, que sigue siendo un medio maravilloso que alcanza prácticamente a todos los sectores en el país y en el exterior. Estuvimos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, con Norbert Calvo. Los esperamos en nuestra próxima edición.